¿Quién Perdón, falta yo comentar sus normas? puedo, puedo decir algo sobre lo que se venía diciendo. Sí, Germán, por Eh, supuesto. no, que entiendo la distinción que se está haciendo entre procedimiento ordinario y especial, más, pero me parece que la clave está en lo que se dispone respecto de la vigencia. Porque, en definitiva, si la norma local, supongamos que la norma local transcribe expresamente y por completo la normativa del Mercosur, pero después, al momento de regular la vigencia, dice que la norma estará vigente después de que se envíe a la Secretaría y que pasen los 30 días, en definitiva, y remite al artículo 40. Ahí, perdón, estoy escuchando re mal, no sé si se me escucha bien a mí. Sí, sí, Ah, no, no, lo que decía es que para mí la clave está en la vigencia, porque si una norma local transcribe, o sea, se acopla en lo que sería el procedimiento ordinario y transcribe expresamente la normativa del Mercosur. Pero después, en un artículo 2 o 3 o lo que sea, dice en definitiva que la norma entrará en vigencia cuando se cumpla el procedimiento del artículo 40, ahí a mí no me importa si se transcribió o no, porque la norma va a ser, la aplicable va a ser la del Mercosur. Yo me encontré, por las cosas que estuve viendo, casi que la mayoría transcribe o la acompaña en un anexo a la norma del Mercosur, pero después encontré los casos más variados, desde lo que se viene hablando de que se pone que va a estar vigente a partir del día de mañana por la publicación en el boletín oficial, hasta los que remiten al artículo 40 y cumplen con lo que se dispone en Europreto. Pero no es nada más que una cuestión de vigor, porque, porque el otro problema es la interpretación. Si yo tengo una norma completa y perfecta en términos del derecho argentino, ya te digo, no, a lo sumo en el caso de lo que vos planteás, podría preguntar si tiene vigencia en términos del artículo 40 del protocolo Europreto, pero el juez va a tener la dificultad de cómo, de qué es lo que está aplicando. A ver, esto se complejiza mucho más cuando vienen las modificaciones a esas normas en términos del Mercosur. Fíjense que creo que la 2002 también tiene un artículo que plantea que no se tiene que incorporar aquellas normas que sean exactamente iguales a una norma ya contenida en su derecho interno. Y esto complejiza, porque eso es lo que los operadores jurídicos lo que están aplicando allí es derecho interno. Entonces, digamos, la interpretación, buscar completar la norma, se hace exclusivamente con derecho interno. Y esto es lo que perturba en alguna medida la aplicación más clara, que debería ser la aplicación en los términos que fue adoptada en los órganos Mercosur. Yo quiero que esa norma que se adopta en el esquema del Mercosur entre en vigencia igual en los 4 países. Para lo cual tengo una norma en última instancia interpretada por 4 voluntades distintas, que son los 4, imagínense, los 4 poderes judiciales de los 4 países. Ahora, lo otro es tener 4 interpretaciones judiciales de 4 normas jurídicas distintas, porque es la norma que cada uno de los países incorporó en su derecho interno. ¿Se entiende cuál es la dificultad? Por eso hacemos esfuerzos para que, digamos, para intentar explicar esto desde hace bastantes años, para decir que, señores, hay que completar, hay que incorporar la norma con una norma vacía. Hay que incorporar una norma que remita exclusivamente a la norma Mercosur, y lo único que aplicamos es lo que se acordó en términos internacionales. Porque como decíamos en la charla pasada, lo que se acordó, si bien puede ser de vacas, de leche materna, para decirlo de alguna manera, se acordó porque en la misma mesa de negociación se transó sobre automotores y se transó sobre zapatos. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que respetar en última instancia es la voluntad que se tuvo al negociar en esas condiciones. Y yo no tengo, por supuesto, que hacer ninguna incorporación que me restrinja la operatividad de la norma en términos de lo que fue adoptado en términos internacionales. Y cualquiera de las eh, aplicaciones, o mejor dicho, de las incorporaciones ordinarias, me distorsionan
esta aplicabilidad internacional de la norma. Este es el complejo. De todos modos, coincido con vos, pero ya les digo, la complejidad puede ser de la más variada, pero no es nada más que un tema de vigencia. Porque lo que tenemos que saber es qué es lo que está vigente. Está vigente, sí está vigente, pero ¿qué está vigente? ¿Está vigente una norma internacional o está vigente este decreto o esta resolución ministerial o del ANMAT o demás? ¿Mm? Profesor, una consulta, porque Daniela. no me está quedando claro. Sería que, por ejemplo, hay una decisión del Mercosur. Uh-huh. Los países, los estados partes tienen que incorporarlo a su derecho interno. Pero Uh-huh. el fallo que usted estaba contando en la clase pasada, que había hablado de que creo que era Brasil, que como no había un plazo, ellos no lo habían incorporado. Entonces, Uh-huh. eso no genera un perjuicio para los otros estados partes que por ahí sí tomaron la diligencia Bueno, y... de hecho el laudo que lo vamos a ver en las próximas charlas es el laudo 4. Creo que el laudo 7 tiene la misma fundamentación, el mismo problema. Son laudos de Argentina contra Brasil porque Brasil no incorporó la norma Mercosur. y entonces no le permite a Argentina que la ponga en vigor, ¿sería? Sí, O... en última instancia, a ver, allí la complejidad era que yo quiero que la norma esté en vigor en tu Estado nacional, fundamentalmente. Eh, en aquel tiempo se aplicaba se incorporaba más que nada como metodología ordinaria, con lo cual en la Argentina estaba en vigor y no estaba en vigor en el ámbito del Mercosur. Y allí lo que se exigía era la entrada en vigor, pero en última instancia lo que decís vos es así. Yo quiero que la norma Mercosur que comprometimos se ponga en vigor en todos los países y de acuerdo al artículo 40. Y justamente cuando los países se ven afectados porque alguno se retrasa, tienen acciones, justamente porque la Claro, responsabilidad internacional se pone en marcha a partir de la no incorporación de la norma. claro, porque entonces yo el trabajo lo había encarado mal, porque yo lo A había ver. visto desde el lado de que, bueno, habiendo una decisión o una resolución, se tiene que incorporar porque lo dice el protocolo de Europreto y no tenía en cuenta yo de que si los otros países también tenían que hacerlo. Yo como lo tomé como Argentina tiene que cumplir con lo que dice el protocolo, entonces encontré esa ley y la ley del Código Aduanero de Mercosur también había encontrado. Uh-huh. Claro, pero en general yo le decía el otro día que escaparan a las... está buena la que vos encontraste como decisión, incorporada como decisión, pero la del código aduanero debe haber sido incorporada como protocolo, ¿o no? Ya le digo, mm, porque ese es más reciente. No, se llama Código Aduanero del Mercosur, incorpórese al ordenamiento jurídico nacional el Código Decisión Aduanero y y habla, decisión, dice del artículo. el artículo 1, dice, ¿cómo Dice el dice? artículo 1, dice, incorpórese al ordenamiento jurídico nacional el Código Aduanero del Mercosur, aprobado por el Consejo del Mercado Común mediante la decisión 27 del 2 de agosto del 2010. Perfecto. Estos son los ejemplos en los que ya no hay confusión. La primera norma que me hablaste, ¿de cuándo era? ¿Esta es del 2010? ¿La Sí, y la otra? otra del 2000 se incorporó acá en Argentina, del 98 Del es la decisión. 2000. Ese es asumida en el 98, incorporada en el 2000. Sí, Esa me extraña por la fecha que ya estuviera el Congreso, digamos, actuando como decíamos algunos hace muchos años que debía actuar. La acción del Congreso no solo está en, si bien la expresión es una ley, su tratamiento es el tratamiento de una decisión del Mercosur, con lo cual genera una norma interna por necesidad del principio de legalidad, pero esa norma interna, esa ley, solo tiene por efecto poner digamos, remitirlo. incorporar a la decisión del Mercosur. Está muy bien. Antes, para hacer esto, ya le digo, yo no sé, creo que debo haber dejado en esa época de estudiar esta cuestión allá en el Congreso, pero hasta ese momento el problema era que los tipos entendían que la única forma de tratamiento en el Congreso era a través del 75 inciso 22. Y ahí es donde hacían lío.
porque entraba como protocolo, decía en la decisión número tanto, protocolo sobre lo que fuere. Y el Parlamento tomaba intervención en los términos del 75 y 22. Y ahí es donde se armaba lío. Las comisiones digamos, porque allí el problema era que el Congreso podía aprobar o desechar en términos del 75 y 22. Pero si nosotros tomamos el Congreso como la obligación de incorporar una decisión Mercosur, la única facultad del Congreso es de aprobar. ¿Tiene que actuar? Sí, por supuesto, tiene que actuar. ¿Y para qué? Para cumplir el principio de legalidad, la división de poderes y todo lo que dice la Constitución. Pero actúa solo, obligado en términos del protocolo de Europreto. Salvo que quiera hacer incurrir a la República Argentina en responsabilidad internacional por no hacerlo de esa manera. ¿Mm? Sí. Vamos, ¿alguien más? Profe, Yo quería decir algo. Romina Velázquez, perdón. Velázquez, sí. No, siguiendo el razonamiento de la compañera en cuanto al plazo razonable, para dar solución a esto no se creó la decisión 2002 del mercado común. Exactamente, la decisión 2002 fue posterior al laudo 4. No me acuerdo si fue posterior al laudo 7 incluso, pero el laudo 4 seguro. Y intentó en alguna medida ponerle un plazo a la incorporación normativa. Pero ya les digo, incluso los procedimientos de la 2002 en muchos casos no pudo ni siquiera cumplirse. ¿Por qué? Por esto de lo que hablábamos antes, de lo que hablábamos la charla pasada de las reuniones del Consejo del Mercado Común con los presidentes. Como se reunían con los presidentes, tenían que adoptar decisiones para que se vieran reflejadas en el diario del día después. Y muchas veces esas decisiones no tenían forma, porque la verdad que en algunos casos estaban muy mal hechas o muy mal asumidas, y los estados no tenían vocación de incorporar a su ordenamiento interno. Para todo esto, intentó venir la 2002, pero incluso como la política de efectos especiales, como decía este profesor, de la reunión de presidentes y la necesidad de sacar normas, en algunos casos hasta dejaron de lado el cumplimiento de la 2002. En muchos casos se dejó de lado el cumplimiento de la 2002. Sería en otros países, porque en la normativa que yo busqué de este país me enfoqué en evaluar si cumple con los requisitos de la 2002 y del artículo 40. A ver, no me fijé mucho en otros. Sí, encontré que después de la decisión de la 2002, en cierta manera se cumplió con los requisitos. Encontré una resolución de la ACMAT en donde expresa el incorpórese la normativa del Mercosur y dice que será conforme a los artículos del protocolo de Europreto, y también estipula un plazo y también menciona la decisión 2002. La menciona, pero ¿estipula el plazo o establece que va a entrar en vigor de acuerdo al artículo 40? Dice ambos, será conforme a los artículos 9, 10, 20, 30, no, 20, 38, 40, y después menciona decisión 2002, sí pone un plazo de, ya le digo, de 30 días. Sí, 30 días, sí. 30 días después de la fecha de comunicación efectuada por la Secretaría de Mercosur. Está bien, pero los 30 días son del artículo 40. Ah, ok. A ver, ellos cumplen la 2002 en términos de que incorporaron el derecho interno, pero la vigencia va a estar supeditada a las 4, al cumplimiento del artículo 40 y 30 días después de que nos diga la Secretaría Administrativa que los 4 países, 5 en algún momento, incorporaron la norma. Ah, ok. ¿Entiendes? Sí. A ver. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alejandro. ¿Cómo le va? Yo encontré
busqué una norma del 96 que le voy a leer específicamente, que es para el tránsito en el Mercosur de animales para espectáculos circenses, y su resolución interna, que la tenía que hacer el SENASA, en ella se adoptó varias normas de esa misma, o sea, del Mercosur, de la misma fecha. Esta es la 6 del 96 y se adoptaron la 3 del 96, la 5 del 96 y la 46 del 96, todas en una misma norma, digamos, del SENASA. ¿Y el artículo 1 de la ley, de la norma SENASA, qué dice? El artículo 1 dice: adóptese y pónganse en vigencia el formulario para consulta sobre la importación de animales, bla, 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 aprobadas por resolución número 3 del 96 del Grupo por Mercado Común, y así va a ser haciendo de la misma manera con cada una de las resoluciones que va aprobando en esa misma norma. Fíjense, y al final del artículo... Fíjense, porque esta es otra confusión que es muy rica en los primeros años. El verbo que utiliza la norma es adóptase. Adóptase y pónganse en vigencia. Adóptase y pónganse en vigencia. Profesor. Sí. Yo también, yo tengo una del 94. Hola, ¿qué tal? Alicia le habla. Sí, lo veo, te veo. Yo tengo una del 94 y es tal cual como acaba de decir el compañero. También utiliza el verbo adóptase y póngase en vigencia. Adóptase y póngase en vigencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es esto? Y es una confusión. Digamos, luego, con el correr de los años, se incorpórase, que es un término en los términos de lo que dice el protocolo Europleto, el artículo 40. Se tiene que incorporar el derecho a que incorpórase. El adóptase y póngase en vigencia es bastante confuso también esa cuestión. Yo la verdad que tengo dificultades, ¿no? Hay que tenerlas todas en la mano para saber si, por ejemplo, la que contaba recién Alejandro, es incorporación ordinaria o incorporación especial. ¿Vos qué opinás, Alejandro? Daría la sensación de que fuese ordinaria. Yo no termino de entender la diferencia entre uno y otro, pero me da la sensación de que... A ver, vamos al planteo de Germán. ¿Cuándo dice que está vigente esa resolución del SENASA? El artículo 6 dice: la presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. Y en los anexos están seguramente la resolución, la 390, las tres resoluciones. Sí, son 1, 2, 3, 4, 5 resoluciones. 5 resoluciones. Para mí es incorporación ordinaria. Esa. Y más teniendo en cuenta incluso el aporte de Germán, la fecha, me dice, esté en vigor después de tal fecha. Y encima dice, adóptase y póngase en vigor, en vigencia, ¿no? Y póngase en vigencia. Para mí, esa es ordinaria y no. A ver, ¿cuál es la diferencia, Alejandro? Porque me preocupó que no tengo que esperar el accionar de los otros países para ponerla en marcha. ¿Se entiende? Tengo una norma nacional perfecta y completa. Ahora, fíjense cuál es la diferencia. A los 2 años se reúnen los órganos del Mercosur y modifican estas mismas resoluciones que Alejandro marcaba recién. Entonces, en el ámbito interno yo tengo una que dice adóptase y póngase en vigencia. Y es absolutamente completa. La dicta un órgano competente y la dicta sobre la materia de la que es competente. El Mercosur dicta otra norma que deroga una de las resoluciones incorporadas por esta norma interna. Ahora, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué tengo yo como operador? A mi modo de ver, y de acuerdo a lo que vos me planteás, Alejandro, de tu lectura, yo tengo una norma que sigue estando vigente en la República Argentina. Sí. ¿Se entiende? Mientras que, con un procedimiento especial, yo remito a las condiciones de su vigencia. Si el Mercosur me la cambió, yo ya... Se cortó, no sé si es solo a mí. Se quedó congelado. Ahí creo que vuelve, ¿o no? No, se quedó.
Se quedó congelado. Algo. En el derecho internacional de los derechos humanos sucede algo interesante, o sucedió algo interesante, que es lo siguiente. Argentina en el año 92, si mal no recuerdo, se convierte en Estado signatario de un instrumento que se llama Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a los derechos económicos, sociales y culturales. Es el Protocolo de San Salvador. ¿Está bien? ¿Y qué ocurrió con esto? La República Argentina era un Estado signatario y pasaron 10 años hasta que la República Argentina se hizo Estado ratificante. ¿Vamos bien? ¿Por qué les cuento esto? Porque claro, durante esos 10 años hubo como un question mark, así bien grande, diciendo, che, pero ¿esta norma existe? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque para el derecho argentino era una ley, yo no sé si me detendría en el ordinario especial, pero no importa, una ley que efectivamente aprobó el texto del protocolo, ¿sí? No me acuerdo ahora si hizo reservas, creo que no, pero no importa al caso. El asunto es que, claro, entonces, el punto es si a los 5 años, yo como abogado litigante tengo interés en decir, voy a plantear la aplicabilidad de la convención, de este protocolo en el derecho interno. ¿Está vigente? Esto es un tema que el juez va a tener que resolver. No está vigente, es una obligación internacional que no está vigente en el ámbito internacional, porque no había entrado en vigor. El punto es, ¿está vigente en el ámbito interno? El derecho internacional público general tiene para esto una solución, que es la siguiente. Cuando nos pasa esto, vamos a decir que el Estado que se hace signatario asume la obligación genérica de no crear o hacer o cometer actos contrarios al fin y objeto del tratado. ¿Estamos bien? Entonces, esto significa que todos los actos contrarios al fin y objeto podrían ser censurables. ¿Lo puedes repetir? Sí, por supuesto. Digo, el derecho internacional dice, la obligación que asume el Estado cuando firma es la de no cometer actos contrarios al fin y objeto del tratado. ¿Vamos bien? Claro, esto soluciona en parte la cuestión desde la órbita del derecho internacional, más no desde la órbita del derecho interno, porque desde el derecho interno sigo en la misma cuestión. ¿Existe esta norma? Vamos a un segundo planteo. ¿Qué pasa con la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie puede dudar que está en vigor. De hecho, entró en vigor en el 79, para Argentina en el 84, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? La Convención toma el mecanismo convencional y toma un órgano preexistente que es la Comisión Interamericana, ¿sí? Y después crea la Corte. Para la Corte, el Estado tiene que aceptar la jurisdicción. ¿Vamos bien? Genial. Para la Comisión, claro, la Comisión emite informes y existe un gran problema. Son obligatorios. Es norma obligatoria para los Estados, jurídicamente vinculante. Question mark de vuelta. Y ahí aparece si existe una norma del derecho interno que a vos te dice que esto que dijo la Comisión es obligatorio. ¿Está bien? Esto fue evolucionando y hoy nadie duda de la obligatoriedad de los dictámenes de la Comisión, de los informes. Pero ¿qué ocurre? Y acá viene la cuestión. ¿Por qué creen ustedes que estamos planteando esto? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante entender esto en el marco del derecho de la integración? ¿O qué tiene el derecho de la integración de particular que hace y genera que tengamos esta problemática que estamos planteando? Porque, a ver, en el caso que yo les planteaba de derechos humanos, queda como zanjado el tema, queda como solucionado. Pero ¿qué pasa con el derecho de la integración y por qué esto es importante? Porque yo creo que, aún pese a todo lo que estamos charlando, ustedes no están entendiendo la problemática concreta de esto. Ahí entró Ricardo. Es mi impresión. Ahí entró Ricardo, sí. Es mi impresión. Por eso les traigo, les comparto esta cuestión de derechos humanos para que vean ahí cómo se solucionó. Que en rigor no lo solucionó el derecho internacional de los derechos humanos, lo solucionó el derecho internacional público. ¿De acuerdo?
Ahora, la pregunta es, en el derecho de la integración, ¿por qué sucede esto? Si coincidimos y aceptamos que en el caso del Mercosur, el Tratado de Asunción es un tratado marco, ¿no es cierto? Entonces creo que ahí vamos a encontrar alguna razón por la cual ocurre esto. Porque si no, ¿qué tenemos que decir? ¿Fueron tontos las personas que redactaron el tratado? ¿Somos tontos nosotros? ¿O fueron tontos los legisladores? ¿Cuál es la problemática en sí? ¿Ustedes entienden esto? Porque ahí es donde van a encontrar la dimensión de la importancia que tiene esta discusión. Si no, va a quedar en saco vacío. Vos, Romina, por ejemplo, ¿por qué entendés que esto es importante? Romy Coutura. Bueno, Ricardo la toma. No, yo estoy re perdida con este tema. Me doy cuenta, por eso te estoy preguntando. Bueno, profe. A ver, vamos de vuelta. O sea, veo que es una cuestión, me doy cuenta que es una cuestión muy técnica. Sí, pero párate, antes de ir a lo técnico, si no entendemos lo medular y por qué se cuestiona este aspecto técnico, no vamos a entender lo técnico y lo vamos a tomar como muy árido. ¿Se entiende lo que quiero decir? A ver, yo les conté qué pasó en estos dos tratados de derechos humanos. ¿Y por qué? Ahora, ¿qué pasa en este tratado de integración? ¿Dónde está la debilidad? ¿Hay debilidad o tiene que ver con la propia naturaleza del derecho de la integración? Que tenemos que entender bien como base. Profe, ¿puedo? Sí. Juan Cruz, a ver. A mí me parece que tiene que ver con la propia naturaleza del derecho internacional, digo, la reciprocidad como parte fundamental del derecho de la integración hace que estos conflictos se presenten. En cuestiones de derechos humanos, ya la cuestión deja de ser más debatible que en un derecho como el de la integración, me parece. Claro, pero aparte, a ver, David, piensen en esto. ¿te hago una pregunta? Sí. Quizás no puede ser que, obviamente los que toman la decisión, es como vos decís, no son tontos, por algo lo hacen. No puede ser que la debilidad venga por el lado de que, como no dejan de ser órganos gubernamentales, quizás cada uno, cada representante de cada órgano va a luchar por los intereses de su Estado. Entonces, si a mí me conviene que tal norma se imponga en mi Estado, voy a tratar de sacarla. Esto que vos decís, Emiliano, sería aceptable si tenemos una premisa previa. Falta una premisa ahí. ¿Cómo sería? Claro, falta algo, falta que digas algo como para que esto que vos señalás, que sería un agregado, podamos tomarlo. Pero falta una premisa, chicos, que tiene que ver con la naturaleza jurídica propia del derecho de la integración. A ver, se forma la organización, se conforman los órganos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el peso que tiene? ¿Cómo? Que los estados tienen que ceder parte de su soberanía y entonces al formar el tratado del Mercosur aceptaron. Tienen que cumplir. Perfecto. El punto es que en el ámbito del derecho de la integración, chicos, cuando se conforma el derecho de la integración, se dan las bases, luego van a empezar a tomarse decisiones, por ejemplo, en materia comercial, que necesariamente merecen de una discusión muy amplia, donde hay sectores que van a oponerse, donde hay que llegar a acuerdos que impliquen esa reciprocidad que vos señalaste, Emiliano, etcétera. A ver, hay toda una construcción que va por debajo de la construcción marco, que es sumamente compleja, en un ámbito histórico del progreso del derecho de la integración que estaba en pañales. El derecho de la integración empieza a aparecer en el mundo en la década del 60, del 50, en los más adelantados, sin que nadie lo haya tomado como derecho de la integración. Se tomaba como un tratado más, como un tratado, como cualquier otro tratado y como cosas del derecho internacional público. Es recién en la década del 90 que empieza a tener autonomía, chicos. Entonces, esto que está pasando es lógico que suceda. Pero a ver, digo, David, aportándole en la dirección de lo que vos planteás. El planteo central acá es la libertad de las formas, lo que dijimos cuando se creen las organizaciones internacionales. Cuando se crea la organización,
los que crearon Mercosur dejaron de lado la Unión Europea, dejaron de lado el mercado común centroamericano, dejaron de lado todos los modelos y dijeron, vamos por este otro camino, por un camino distinto, por un modelo distinto de organización y de aplicabilidad de las normas. Y esto es absolutamente lícito, porque no hay obligación de ajustarse a un modelo determinado. Aquí lo que prima es la libertad de las formas. Y establecieron un mecanismo para la puesta en vigor en forma simultánea de las normas que se les ocurrió. Nadie dice que fuera malo, bueno, ni regular. Lo que en última instancia, si no tenemos efecto directo como los reglamentos de la Unión Europea, si no tenemos la claridad y no adherimos a un esquema elaborado en el marco europeo, porque decimos que ese, sirve para la socialdemocracia europea, pero no sirve para los países latinoamericanos, que ahora tenemos más presidencialismo, tenemos otro sistema, tenemos que adoptar normas de otra manera, pero en última instancia, respetemos lo acordado, respetemos los términos del artículo 38 y el 40 del protocolo Europreto y la formulación de los compromisos, porque como decíamos antes, este tema del packaging deal es acordar en términos de paquete. Yo concedí en lácteos para recibir en automotrices, aflojé en compras gubernamentales para conseguir alguna cosa en línea blanca de electrodomésticos. Se entiende que esto se acomoda por paquetes. Entonces, es imprescindible que los estados cumplan y respeten los compromisos adoptados en el nivel del proceso de integración, tal cual lo adoptaron. ¿Qué es ¿Puedo lo que hacer una atenta pregunta? contra...? Perdón, dale, Romina. Sí, no, pensando en esto que decías, David, digamos, de que después de ese proceso que todavía, digamos, es como nuevo, las tensiones políticas por las que va pasando, hablando específicamente del Mercosur, las mismas tensiones políticas que o sea, los gobiernos que forman parte van más para la derecha, más progresista y demás, ¿eso no hace que ese mecanismo se vaya como haciendo más endeble? Pues, ¿sabés qué pasa, Dale, Romy? Hay un temita ahí interesante. Deja un poquito de lado lo político y pensá en esto. Vos pensás en un parlamento como un órgano de poder del Estado que en un momento de su historia no tenía ni idea del mecanismo adecuado para aprobar una norma de carácter, derivado dentro del marco del Mercosur. Y se confundía la aplicación constitucional. No ¿Se sabían lo que entiende? era. Entonces, ahí ya no estamos hablando de partidos políticos, de buenos, malos, no, estamos hablando de una cuestión tan técnica, ¿me entendés? Que salió como salió, con la buena voluntad, con la escucha, con la no escucha, como fuere. Y esto el Mercosur lo sintió, porque recién Juan Cruz hablaba de la reciprocidad, creo, o Emiliano, no me acuerdo, pero viene el caso. Y, a ver, si yo soy un Estado, soy uno de los cuatro, yo acepté las normativas y otro no las aceptó, claramente estoy en desventaja, y claramente voy a levantar la voz y decir, che, flaco, ponete la misma que yo, porque la idea era que vayamos juntos, no que yo vaya por un lado y vos por el otro. El punto es, si efectivamente la norma del Mercosur tiene la claridad suficiente para poder darle a los estados los mecanismos adecuados para decir, esta es la manera. ¿Se entiende? Ahí viene el conflicto. Y el punto es otro aparte. ¿Qué pasa con los textos constitucionales de los Estados miembros? ¿Lo permiten? Entonces vos le decís al Congreso, che, vos no podés rechazar una directiva, vos tenés que aprobarla. El Congreso va a decir, yo hago lo que tengo ganas. Entonces tenés que darle toda una explicación. Hasta que aprende. Claro, obvio, hasta que aprende. Pero, ¿entendés, Romy, ahora? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Vas entrando en tema? Sí. No sos la única que no entiende, ¿eh? Sos la que expuse, pero hay más de uno y de una que no están entendiendo. No dicen nada. Para que ustedes adviertan la importancia que le doy particularmente, el obsesivo soy yo. No, yo comparto esto. David tiene algunos toques que son el África y Oceanía y ese tipo de cosas, pero el mío es el mío es
muchachos, acá hay una producción de norma, y se está produciendo norma que no sabemos, que no la vemos en otra materia. No la vemos en otra materia. Entonces, este tipo de normas tenemos que saber cómo tratarla. Tenemos que saber cómo le entramos a esta norma. Por supuesto que yo tiendo a que, digamos, a que se haga lo mejor posible. ¿Cuál es mi interpretación de lo mejor posible? Ahora, lo que ustedes tienen que tener en cuenta es cuáles son los elementos para poder interpretar una norma, para verla, leerla. Esto de, muchachos, acá tengo una norma completa. Esta es una norma de procedimiento ordinario de incorporación. Yo no le pregunto a la Cancillería nada. Esta tiene vigencia y si no hay otra norma interna que me la modifique. Siendo las 18:22, me voy a tomar un café. Vamos pero creo que fue muy productivo esto, ¿eh? De todos modos... Anótense, porque ahí después lo vamos a tildar con Marcelo, que es un genio en esto, vamos a tildar los que hablaron, y la semana que viene vamos por los que no hablaron. Ya tomé nota, olvídate. Busquen las normas y todos a buscar, porque es muy rico, esto es rico y para mí esto es lo relevante de la materia. Dos cosas, Ricardo, te comento. La primera es que todos, y la mayoría ya lo han mandado, han hecho un trabajo escrito sobre esto. Así que después lo vamos a subir. ¿Sí? Y lo segundo es que yo quisiera que ratificar esto de la importancia de poder manifestar la confusión, el error, el no entender. Porque si no nos quedamos como que el tema está entendido, y no es así, chicos. A ver, ¿no entienden? Hablen. A través del error tenemos que aprender. Para pegarle con el puntero. No le puedo pegar con el puntero a nadie. Así que tienen que hablar y decirlo. Aparte, digo, nada más democrático que este sistema, con lo cual estamos todos más o menos en la misma. Salvo que te apaguen el micrófono. Haber hablado de que tenemos resolución, de que ya vamos por el camino de la evaluación por estos medios. Ya tenemos un montón de documentos de ustedes de evaluaciones preliminares de cada uno de ustedes. Nada, esto de las grabaciones también tiene intención de que ustedes aporten, porque cuando preguntan en clase no la tenemos grabada, pero acá hay participación grabada y opiniones grabadas y esto es muy importante para la evaluación de todos. Así que nada, estamos mejor que antes, tenemos una resolución que nos permite evaluar por estos medios y con David vamos a ver cómo componemos todo lo que hay y para ponerle una fecha definitiva que seguramente va a ser para finales de junio, pero seguramente a ustedes los vamos a liberar antes. ¿Qué idea tenés, David? No, yo pienso que tenemos que darle clase hasta el 15 de agosto, como marca la resolución. Todos los martes y los viernes. No, por favor. Acordate que habíamos pensado que al 7 de julio ya terminábamos, a la primera semana de julio. La primera semana de julio, perfecto, listo. Entonces, sí, para ustedes vamos a terminar en